Este tema es bastante complejo, más en estos tiempos como estamos viviendo, porque la gente se pregunta si vale la pena casarse o no, si el matrimonio realmente es lo que la Biblia dice, porque las experiencias muestran otras cosas. Entonces hoy vamos a hablar de varias cosas del matrimonio, de adulterio, de divorcio, de leyes, como un contexto y aplica para todos. Cuando se habla de divorcio no se habla solo para matrimonios, alguna gente cree eso y a través del tema lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Acompáñeme entonces a Mateo capítulo 5, 31 al 32, dice así. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Señor, trae luz en esta mañana a mi vida, Dios, para poder enseñar tu palabra, y trae entendimiento a la iglesia para poder escuchar y aprender. Damos gracias por la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies. Ella es la única fuente de verdad de esta tierra, Dios, porque es tu palabra, porque es tu voz hablando a los hombres. Gracias por este tiempo. Edifica la iglesia, trae consuelo, trae paz y trae salvación si alguien la necesita esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar un pasaje de los cuales, como le dije al principio, la mayoría de predicadores piensan que debería saltarse y pasar directamente al versículo 33. Porque el tema del divorcio llega a lo más sensible del corazón. Lo que debió ser hermoso quizás se volvió un infierno. Lo que se hizo para una buena relación, para tener una familia y unos hijos, terminó volviéndose un problema para muchas personas irremediable. Las consecuencias a veces son para toda la vida, las del divorcio, y aunque Dios, aclaro esto, Dios no aprueba el divorcio, no podemos ignorar que hay casos donde la cura es más dolorosa que la enfermedad, como dice la canción. A veces la cura duele más. Es como el padre que lleva a su hijo pequeño a que le inyecten y el niño empieza a llorar y él tiene que sujetarlo porque el niño no entiende que ese dolor le va a quitar ¿qué? Algo que está mal en su cuerpo. Entonces el divorcio, partamos de esto, el divorcio no es aprobado por Dios. Pero ese pero no quiere decir que una persona no se pueda divorciar. Y es lo que vamos a aprender en el tema, cómo, por qué, qué es, si es bíblico, si no es bíblico. Por eso, para que sea más claro lo que vamos a estudiar, tenemos que estudiarlo a la luz de otro pasaje. ¿Se acuerdan que aprendimos en las clases de hermenéutica de interpretación bíblica que un pasaje difícil debe ser interpretado por qué? Por un pasaje más claro. Y el principio mayor de la interpretación bíblica es que la escritura se interpreta a sí misma. Es decir, ningún hombre tiene la capacidad de inventar, sino ella misma le da la respuesta. Entonces vamos a estar yendo a Mateo 19 y Mateo 5. Mateo 19 del 1 al 9, si tiene una cintica, un separador, los puede dejar ahí porque vamos a desarrollar esos textos en el sermón. Para poder hablar de divorcio, estamos haciendo la introducción del sermón, es necesario hablar de la familia, ¿no? Están involucrados las familias. Pues para divorciarse hay un requisito. ¿Cuál es el requisito para divorciarse? Casarse primero. Nadie se puede divorciar si no está casado. Ese es el requisito. Entonces, es necesario estar casado. Y si la persona no tiene claro el concepto del matrimonio, entonces las posibilidades de un matrimonio permanente y duradero serán menores. Se ha establecido por estadísticas que de los matrimonios que se hacen actualmente, más del 50% fracasan. Es decir, si se casan 5.000 personas en un año, el mismo año se separan 2.500, no alcanzan a llegar al año. Esas son las estadísticas humanas y son ciertas.
Para poder destruir un imperio o cualquier sociedad, solo basta con torcer un concepto fundamental y es el concepto de la familia. Cuando Roma perdió lo que era, tuvo varios siglos de gloria, de esplendor, pero la decadencia para Roma vino por la impureza sexual y la inmoralidad sexual del gobierno, de los senadores, de todos los que eran el gobierno eran inmorales y todos tenían ¿qué? Familia. Y vino la decadencia de la nación y vino la decadencia de ¿qué? De la familia. Para destruir un imperio no se necesitan misiles, ni balas, ni nada de eso. Se necesita destruir el concepto más importante, ¿es cuál? El de la familia. Y ese concepto ha sido atacado desde que la creación está. Lo primero que hizo Satanás fue decirle a la mujer que ella poner en duda la palabra de Dios. Y ahí empezó la decadencia de la familia. Entonces, tranquilo o tranquila o tranquilos, que si hay problemas en su familia, no son los únicos. Bueno, todos los tenemos, todos enfrentamos situaciones. Cuando se tergiversa la verdad que Dios ha establecido para las relaciones de pareja, se empieza un proceso difícil en la vida del ser humano. De hecho, muchos de los que estamos acá, me incluyo, vivimos consecuencias del pasado de nuestros familiares, de divorcios o quizás nuestros hijos, de separaciones, de abandonos, pero no vamos a entrar a una lástima, simplemente vamos a entender que todo eso es producto de ¿qué? Del pecado, de lo que hablamos en la escuela, de la caída del hombre. El plan principal de Satanás, el plan principal de él fue desde el inicio traer ignorancia en este aspecto, y la gente tiene mucha ignorancia en cuanto al matrimonio y al divorcio. De hecho, hay gente que se casa y nunca sabe en qué se metió. Cuando pasan los años se da cuenta, dice, yo hubiera sabido, lo habría pensado. Otros, cuando termina esa relación tormentosa, dolorosa, solo quedan agradecidos. Señor, gracias, eres bueno. Eso es una revelación casi. Dios, te revelaste a mi vida, me trajiste libertad. Pero todo comienza por no tener un entendimiento claro. No les he dado el título de la enseñanza, se llama Destrucción silenciosa igual al divorcio. Hay posturas absolutamente dogmáticas. Para los que no saben qué es dogmático, quiere decir así es y punto. En el contexto cristiano, aspecto en el tema del divorcio, ¿no? Las cuales dicen lo siguiente: nadie se puede divorciar y mucho menos casarse. Esa es una postura ¿qué? Dogmática, que nadie se puede divorciar, hablando de iglesia, de cristianos, de creyentes. Hay iglesias que predican eso, no, hasta que la muerte los separe, pase lo que pase. Voy a hablar de 4 aspectos antes de entrar en el sermón, de los que usted ha escuchado. Otro aspecto, son más flexibles y aprueban el divorcio, pero no segundas nupcias. Entonces decía un pastor, entonces ¿para qué se separa? O sea, algunos dicen sí, sepárese, pero no se puede volver a casar. Esos son corrientes de iglesias, estoy hablando. Hay iglesias donde usted va y absolutamente le van a decir no. Y donde el pastor le aconseja a la mujer, así le estén pegando, así esté sufriendo, ore y ayune, que su esposo va a cambiar. Lo cual no es bíblico, iglesia, no es así. Tenemos que decirlo a la luz de la palabra, no es así. Sí, la mujer debe orar, el hombre debe orar si ha sido engañado por un adulterio, pero que tenga que soportar, no. Y ahora lo vamos a mirar en los puntos por qué. Está la tercera, que es que sí se puede divorciar y se puede casar, pero se puede divorciar por cualquier cosa. Divórciese. ¿Sí? O sea, le aconsejan a la gente, bueno, sepárese rápido y cásese otra vez. O sea, ¿sí? Y está la última, la cuarta, es que sí se puede divorciar y también se puede volver a casar, pero hay que estudiar las circunstancias
a la luz de las Escrituras. Es decir, si fue bíblico, no fue bíblico, hay que ir hacia atrás. ¿Cómo se casó? ¿Bajo qué concepto se casó? Acuérdense que hay un término que se llama matrimonio mixto. Un matrimonio mixto, ahora lo voy a tocar en el sermón, es aquellos que se casaron antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a sus corazones. Y luego, de pronto uno de los dos viene a la salvación, empieza a luchar con el otro y de pronto por misericordia el otro también llega. Y si no llega, pues vamos a ver qué pasa. Ese es un matrimonio mixto, donde se casaron antes de la iglesia cristiana, es válido, ¿no? Claro, el matrimonio católico es válido. Un punto antes de entrar acá a los versos, todo matrimonio que sea ejecutado por una autoridad es válido. Un notario, un cacique de una tribu es válido. Todo matrimonio que un juez, un militar, los militares pueden casar en tiempo de guerra, para los que no saben, ellos son autoridad, porque el matrimonio se ejecuta ante una autoridad y es ante el Estado. O sea, esto parece un sermón para una boda, o sea, es ante el Estado. La iglesia cristiana no casa, la iglesia católica tampoco. La iglesia católica hace la ceremonia y luego registra el matrimonio para que el Estado haga válido ese matrimonio. La iglesia cristiana lo hace al revés. Se casan por lo civil, traen los registros y hacemos la ceremonia. O sea que ya están, ¿qué? Nos casamos. Gracias a Dios nos casamos. Es un problema casar. Después le vienen con reclamos a uno. ¿Usted me casó? No, yo no lo casé. Yo hice una ceremonia, pero usted ya estaba casado, ¿sí? Eso es chévere porque uno dice, no tengo nada que hacer. No es que me fue mal, no, yo no escogí, qué pena. O sea, ¿sí? Por eso la iglesia, escuche para todos, la iglesia no tiene legitimidad para decidir usted con quién se casa. El ser humano, el hombre, la mujer debe tener, basado en los principios bíblicos, formación y madurez para decir, este hombre o esta mujer es un hijo de Dios o es un hijo de quién? Del diablo, punto. No hay sino dos hijos en la tierra. Si usted se casa con un hijo del diablo, ya sabe que va a tener problemas ¿con quién? Con el suegro. Va a tener problemas serios en ese asunto. Solo hay dos tipos de personas en la tierra y usted tiene que escoger. Si usted es un hijo de Dios, con paciencia, ore y espere que el Señor obrará. Y si está casado, ore que el Señor tenga misericordia si se casó mal. Y si está bien casado, persevere y procure hacer lo que le corresponde a cada cual. Vamos entonces a los puntos de hoy, a desarrollar el sermón. Y vamos primero a definir qué es el divorcio. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Empezaremos de la misma manera que empezamos el sexto mandamiento y el séptimo mandamiento, no matarás y no adulterarás, que están anterior. Y el Señor dice, también les fue dicho, note, no está citando la palabra, no está diciendo escrito está, así les dijeron, sino esto era una tradición que cualquiera que repudia a su mujer le diera carta de divorcio. Y empezamos diciendo que el divorcio es un pecado, iglesia, porque se está rompiendo un compromiso que se hace ante Dios y ante las autoridades. El término en griego para divorcio es apostión, como suena, apostión, que viene del término apostatar, negar, separar, desistir y desertar. Entonces el divorcio es un pecado, pero hay una buena noticia, no es un pecado imperdonable. Es decir, cualquier persona que se haya divorciado, sin importar el contexto, puede decir, Señor, realmente perdóname, decidí mal, o hay una razón justa y no puedo continuar con esto. Lo siento, Señor, estoy pecando, pero está en juego esto o aquello, y ahorita vamos a avanzar más en eso. Las razones por las cuales hoy la gente se divorcia son muchas o cualquiera. Las estadísticas son altas, las consecuencias en algunos casos devastadoras. El Señor está abordando uno de los temas que los fariseos creían que estaban manejando bien. Acuérdense que vamos
en la predicación texto por verso por verso, mirando los contextos de por qué Jesús está hablando de eso. O sea, ¿por qué él está diciendo eso a los fariseos y a los escribas y a los que estaban escuchando el sermón del monte? La escritura dice claramente que Dios aborrece el divorcio. Vamos a Malaquías, capítulo 2 del 16 al 17. Malaquías 2. Malaquías está al piecito de Mateo, solo devuélvase un poquitico. Malaquías 2, 16, 17. Vea lo que dice. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio es el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleales. En el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos habían cogido una mala costumbre y era divorciarse por cualquier cosa. Vamos a Deuteronomio 24:1 y ellos se basaban en ese texto. En este texto ellos se basaban para divorciarse y el Señor les está diciendo, a ustedes les dijeron eso, pero yo les vengo a decir las cosas como son. Deuteronomio 24:1 dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí ve? Este texto es el que ellos usaban para divorciarse rápido. Encontramos la palabra indecente y ese es el punto en el que ellos se basaban y ahí es donde ellos tomaban esta palabra para justificar y es cualquier razón para separarse. Pero lo importante era lo siguiente, escuche, darle la carta de divorcio a la mujer. Es decir, si la comida quedaba salada y no les gustaba, se podían separar. ¿Pero con qué? Carta de divorcio, carta de divorcio. Si solo le queda en esta mañana eso del sermón, carta de divorcio, me alegro porque va a entender. Resulta que la mujer se engordó, carta de divorcio. Resulta que de pronto ella no funciona en la vida íntima con el hombre, carta de divorcio, por cualquier cosa. Era increíble cómo ellos habían malinterpretado, escuche. Lo que el Señor, bueno, aquí hay otro, en la tradición decían que si olía feo, carta de divorcio. O sea, por cualquier cosa ellos buscaban. La traducción literal de la palabra hebrea transcrita indecente es la siguiente: la desnudez de una cosa significaba. Es decir, la razón por la cual realmente ellos deberían divorciarse es si encontraban que ella era indecente moralmente. O sea, una mujer que tenía problemas y tal vez coqueteaba con otros hombres o tal vez realmente era inmoral, era una cosa que indecente. Pero ellos la habían cambiado y llamaban indecencia ¿qué? Cualquier cosa. ¿Para qué? Para justificar su divorcio. Algunos intérpretes dicen que se refiere a la exposición indecente repetida, es decir, en público. Si ellos veían que su esposa era muy confianzuda con los hombres, ellos se molestaban y le podían dar la carta de divorcio. Dice que la palabra incluye todo tipo de impropiedad y en general describe mala reputación. Es decir, se venían con comentarios de ella que fue al mercado y que la vieron hablando y que esto y que lo otro, ellos podían tomar la decisión. Eso era lo legal, pero ellos la habían cambiado. La carta de divorcio, escuche, no arreglaba nada, ninguna situación. Era algo inconcebible para Dios, pero ahora lo vamos a entender cuando el Señor le dice a los fariseos que Él permitió el divorcio, que Moisés lo permitió por la dureza de ¿qué? Del corazón, porque eran hombres duros de corazón. La carta, más que ayudar al divorcio, ayudaba a la mujer.
sea, Dios es sabio. La carta hacía que esta mujer que había sido repudiada por su esposo se pudiera ¿qué? Volver a casar. Si ella salía sin la carta de divorcio de esa relación, quedaba como una adúltera y la podrían apedrear o la podían rechazar socialmente y ningún hombre se iba a casar con ella. Entonces ella presentaba la carta y decía, mira, esta es la carta de divorcio que me dio, me puedo casar. Era algo para poder volverse a casar, una protección. Era una protección dentro de la ley. Dios instruyó a Moisés y le dijo, hágalo de esta manera. Tienen que hacerlo de esta manera porque conocía el corazón de ¿quién? De los hombres. Porque él conoce la naturaleza humana y sabe que la naturaleza humana es ¿qué? Mala. Y que los hombres no les iba a interesar, simplemente querían cambiar de mujer y salir de ella. Entonces, para que ella no quedara repudiada dentro de la sociedad, tenía que darle obligatoriamente ¿qué? La carta de divorcio. Si no le daba la carta de divorcio, le iban a preguntar, ¿y por qué te divorcias de ella? Él tenía que decir algo. Y él no iba a decir que era por adulterio, por no perder ¿qué? Su apariencia. Porque eran hombres que ¿qué? Aparentaban. Para el Señor Jesucristo, el divorcio era algo inconcebible, escuche, para Cristo. El matrimonio fue establecido para toda la vida. Vamos a Mateo capítulo 19, como les dije, tenemos que ir allá porque solo tenemos 2 versos en Mateo 5. Pero Mateo 19 nos aclara toda la historia del divorcio. Mateo 19. Vamos a leerlo, dice, aconteció cuando Jesús terminó estas palabras que se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, ¿qué dice ahí? Tentándole. Desde ahí entendemos que la pregunta que le van a hacer no es una pregunta del corazón sano, sino de un corazón que quiere sacar una ventaja, que quiere una respuesta, que quiere oír lo que quiere oír, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Sí, que era lo que ellos hacían, Deuteronomio 24:1. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio para Dios es indisoluble, es para siempre, es una vez y para siempre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ahí les da la respuesta, les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Y vuelve y cita la cláusula máxima, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Él acudió ¿a dónde? Al principio. Cuando le hacen la pregunta, él les responde con otra pregunta y con palabras ¿de dónde? De la Biblia. Les dice, al principio no fue así. Eso sucedió porque ustedes son hombres duros de corazón y porque ustedes no pueden ¿qué? Amar. Y porque son egoístas y orgullosos. Detrás del divorcio hay un pecado mayor. El divorcio es un pecado, pero hay un pecado mayor detrás del divorcio que se llama orgullo y egoísmo. No de ambas partes, a veces de ambas partes, otras veces de una de las dos partes predomina más el orgullo para no arreglar, para no hablar, para no avanzar en la relación. Podríamos decir que el divorcio en las escrituras es una excepción y no la regla, porque aunque el matrimonio debe ser indisoluble, el mismo Señor Jesucristo está dando la excepción, que hay una causa principal que es ¿qué? La infidelidad sexual, el adulterio, la fornicación, la causa por la cual una persona puede tomar la decisión de divorciarse. Igual debemos tener en cuenta lo que hablamos, que no podemos interpretar un pasaje solo y que hay más escrituras que hablan de esto, solo estamos tomando 2 y que nos van a ayudar a entender un poco más el tema.
Lo que el Señor está declarando entonces acá para pasar a la siguiente parte es que cualquiera que se divorcia por causas que no sean bíblicas hace que la otra parte quede en adulterio porque no se ha roto el primer vínculo con Dios. Hablando de creyentes, cuando no son creyentes está la posibilidad de el nuevo nacimiento y la restauración, lo cual dice que es una nueva ¿qué? Vida. Pero igual, por eso hay tanta destrucción en las familias, porque en el mundo la gente se está separando por cualquier cosa. ¿Incompatibilidad de qué? De caracteres. Ya lo intentamos, no nos entendimos, sigue tu camino, yo sigo el mío, Dios te bendiga, Dios te guarde. Como si fuera fácil como bañarse y echarse jabón. No, no es así. Es la vida. Son los sentimientos, son las emociones, son las palabras, son los compromisos. ¿Dónde queda todo eso? Por eso el divorcio no comienza en el matrimonio, comienza antes del matrimonio. Si no hay un claro concepto, espere. Y si no hay un claro personaje, espere. Es mejor que dar un paso en falso y terminar peor. Segundo, efectos nocivos del divorcio. Se necesita mucha ceguera para decir que el divorcio no afecta la vida de nadie. Siempre va a afectar. Muchas corrientes de pensamiento actuales hablan de eso, afirman una vez más que lo que Dios dijo en su palabra no es verdad, o afirman que es fácil divorciarse y volverse a casar, lo cual sabemos que no es fácil. Demanda un proceso, un nuevo comienzo. El Señor Jesucristo nos da la razón principal por la cual se desprenden otras, y está en Mateo 19:8. Vuelva y léalo ahí, por favor. Él les dijo, por la dureza de ¿qué? De vuestro corazón. Ese es el pecado fuerte en las relaciones de pareja. No ser capaces de pedir perdón a tiempo, no ser capaces de hablar de un problema personal, no ser capaces de decir que estamos solos y tristes y preferir buscar otra persona cuando la persona está ahí, no hay comunicación, no hay una situación, no se está creciendo en la relación, puede llevar a esta parte. Esa fue la razón por la que se permitió el divorcio en el Antiguo Testamento. Voy a leerle una parte de un libro que publicaron hace años, en 1986, un libro que se llamaba La muerte de la familia. El médico británico David Grant Cooper sugiere que lo mejor que la sociedad puede hacer es abolir por completo la familia. Ese es el pensamiento hoy del mundo liberal, del mundo secularizado, del mundo que está basado en el relativismo, del mundo que quiere sacar a Dios de la ecuación. Esto es lo que piensa la sociedad a nivel global hoy. Esto fue escrito en 1986 y esto es lo que promueve la ONU y los grandes gobiernos del mundo entero en Europa y en Estados Unidos. Esto, escuche. Él afirma que lo mejor que la sociedad puede hacer es abolir por completo la familia. Afirma que esta representa el principal dispositivo acondicionador para un punto de vista imperialista del mundo occidental. Y una feminista, Kate Millett, dice, una defensora de la liberación femenina, sostiene en su libro de Política y Sexo que la unidad familiar debe desaparecer porque la familia es la que ha oprimido y esclavizado a las mujeres. Esos son los conceptos del mundo, de la filosofía de este tiempo, los cuales obviamente la Biblia contrarresta, porque nunca será así. Lo que hace el Evangelio es exaltar al hombre al lugar correcto y exaltar a la mujer al lugar correcto. Ciudad tras ciudad e incluso algunos estados están aprobando la legislación que cada vez más otorga derechos a los matrimonios homosexuales, que cada vez más está de acuerdo con el aborto, que cada vez está más de acuerdo con todo lo que ataca a la familia directamente. Cada ley que se aprueba en las naciones, ¿qué hace? Ataca a la familia, el vínculo principal de la familia. Así está escrito, tiene que ser así. Para que llegue el fin, tiene que ir en decadencia la raza humana. El cuento de ganar al mundo para Cristo no existe.
El cuento de que todas las naciones van a venir a Jesús tampoco. Simplemente vendrán los que están ordenados para salvación, según Hechos 13:48. Y el mundo se va a ir pervirtiendo, y en medio de ese mundo caído la iglesia brillará, como dice la Escritura, porque ella es la sal de la tierra y es la luz de este mundo. En medio de la oscuridad siempre habrá esperanza. Ahora veamos lo contrario. Otra opinión de un doctor de Harvard. Dice: ciertas tendencias que prevalecen hoy incapacitarán a la familia, destruirán su integridad y harán que sus miembros padezcan conflictos emocionales tan paralizantes que se convertirán en una carga intolerable para la sociedad. Hay gente que no está en la sociedad, emocionalmente está fuera de la sociedad, casi siempre por conflictos familiares, por abandonos, por pérdidas, lo que en otras corrientes llaman sanidad interior, que sabemos que no existe. Simplemente el pecado ha avanzado en el corazón humano y ha traído esto. Dice: si algún factor influye en el desarrollo del carácter y la estabilidad emocional del individuo, es la calidad de relación que éste experimenta de niño con ambos padres. Ese es el modelo de Dios, que un niño crezca ¿con qué? Con papá y mamá, porque cada uno forma una parte del carácter de ese hijo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que hay hogares disfuncionales. Por el contrario, si las personas que sufren grave enfermedad emocional no han tenido esta experiencia, la mayoría dice, esta es la ausencia de un padre debido a la muerte, debido al divorcio o debido al abandono. Hace años compartía un tema que se llamaba paternidad de Dios. Y hablábamos que habían 3 tipos de orfandad, y es bíblico hablar de eso. Está la orfandad porque el padre murió. Esa es la mejor, dicen. Está la orfandad porque el padre abandonó. Estoy hablando de ambos, ¿no? Nosotros no usamos lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de padre, hablamos de ambos, de padres, mamá o papá. Muere. Listo. El otro es que abandonó a su pareja, se fue, quedó con los hijos, el uno cogió su camino y el otro siguió por allá. Y la más dura es la tercera, ¿no? Es la ausencia presente. Está, pero no está. Eso se repite. No son maldiciones generacionales tampoco, son patrones de conducta, son cosas de la naturaleza pecaminosa que se repite a través de los años, y necesita esa persona que fue afectada venir a Cristo, ser salva, ser restaurada y empezar de nuevo una vida, entendiendo que sí hay una oportunidad, entendiendo que el matrimonio es una bendición, y que el matrimonio bajo los parámetros de Dios es el deseo de Dios para su pueblo, es el reflejo de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. La inaccesibilidad de los padres, sea física, emocional o de ambas maneras, influye profundamente en la salud emocional de los hijos. No solo es físico, debe ser también emocional. La estadística dice que una persona en 20 años pasa con su hijo 3. El resto está trabajando, comiendo, durmiendo y peleando. El resto está haciendo eso. ¿Está trabajando? ¿Cuántas horas? Ustedes lo saben. ¿Cuántas horas de sueño? En un estudio que hacían hace años decían que un padre llega a pasar 30 segundos, casi 1 minuto al día con un hijo. ¿Sabe cuándo es? Cuando sale en la mañana. Chao hijo, Dios te bendiga. Chao papá, que estés bien. ¿Cuántos segundos pasaron ahí? 3 o 4. Por la tarde cuando llega, igual. O ya está durmiendo. A veces son 4 segundos al día. 4 segundos al día. 5. Por la tarde llega. Hola amor, ¿cómo estás? Bien. Y los niños durmiendo. Y él está trabajando para vivir mejor. Para vivir mejor.
Son contados los segundos en semanas y en años. Y esperamos que eso no se vea reflejado cuando el hombre crece, la mujer crece y tiene una pareja. Ya viene programado para fracasar, lastimosamente. ¿Escuchamos estas frases? Perdón, ahora el divorcio no sucede de un día para otro, iglesia. Es algo que se va gestando dentro del matrimonio. No es que no somos compatibles, es que somos orgullosos y egoístas y no somos capaces de arreglar. No somos capaces de pasar por alto la ofensa del otro pecador que vive conmigo, lo cual es una excusa para justificar los pecados del corazón que se llaman orgullo y egoísmo. Estas frases son pecaminosas, escuche. No eres suficiente para mí, orgullo. ¿Por qué tengo que compartir todo contigo? Egoísmo. ¿Por qué tengo que dar cuentas? Orgullo. Esas frases se escuchan a diario, obvio, en todas las relaciones se escuchan. Pero déjeme respirar, o sea, ¿qué pasa? Un momento, déjeme respirar, por favor. Eso es todo el resultado del corazón de nosotros. Es que no me entiende, es que usted nunca me entiende. ¿Cuál es, orgullo o egoísmo? Ambas son iguales de malas. Me sé muchas más, pero no me voy a quedar ahí. ¿Listo? Muchas más frases de esas. Tal vez las he usado también, no se preocupen. Bueno, el punto es que las consecuencias de un divorcio pueden ser irreversibles en algunos casos y las secuelas no tienen cura humana. Solo Dios puede sanar los corazones, darnos la oportunidad de ser restaurados como personas, sean esposos, sean padres, sean hijos o sean familia. Porque el divorcio no solo afecta a una pareja, se rompen relaciones con las otras familias. Todo lo que pasó en la fiesta del matrimonio no sirvió para nada, solo fue un rato de comer y bailar, no más. Pero después, muchos quedan hasta enemigos de por vida. Muchos nunca se vuelven a hablar. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Las otras familias que no tenían nada que ver, se casaron 2 y se enemistaron 20. ¿Es así? Se casan 2 y se enemistan, perdón, viene la enemistad entre los suegros con los otros suegros, los excuñados con los otros cuñados, y ya, nunca se vuelven a hablar. Se rompió, se quebró. Cuando la raíz de la disolución del matrimonio es el pecado, solo una vida en Cristo hará posible una segunda oportunidad. Tengan en cuenta eso, entendiendo que quedarán consecuencias para siempre que solo terminan en el cielo. Bueno, allá se terminan, allá ya no hay peleas. Cerremos este punto con Proverbios 6 para que lo leamos, para sustentar lo que estamos diciendo. Proverbios 6, voy a leerlo del 27 al 35, léalo con atención, que ahí lo dice claramente. Proverbios 6 del 27 al 35. Dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Note esa pregunta. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, usted podrá prenderse la ropa, poner fuego al pie de su ropa y ella no se va a quemar. Está diciendo: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Aunque robe por comida, es un ladrón y debe pagar. No es que tenía hambre, sí, pero no necesitas robar, está diciendo el proverbista. Entregará todo el haber de su casa, dice, mas el que comete adulterio, escuche, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Hay pecados, hablamos hace 8 días, que se pueden restituir. Si un ladrón roba por comida, usted puede decirle, bueno, me paga,
Llévese eso, pero me tiene que pagar. Sí, yo le voy a pagar, es que mi familia tenía hambre, entiéndame. Escuche, si la persona está robando realmente porque su familia tiene hambre, tal vez él pueda restituir más adelante lo que se robó a esa persona donde se lo robó. Pero el homicidio no se puede restituir, el adulterio no se puede restituir. ¿Cómo restituyes algo que ya pasó y que no puedes hacer nada? ¿Cómo vas y le dices al que le dormiste con la mujer o con el esposo de otra persona? Puedes ir y decirle, perdóname, y la persona dice, listo, yo te perdono. Pero quedaron las consecuencias, siempre van a quedar. Por eso dice que la ofensa nunca será ¿qué? Raída, nunca será quitada. En Cristo hay una nueva vida. Esa vida tiene la oportunidad de restaurarse. Tercero, entonces, ¿cuáles son las causas bíblicas? Sí, ya hablamos de qué es el divorcio, también vimos de los efectos nocivos del divorcio. Y antes de desarrollar este tercer punto de cuáles son las causas, algo que se me quedó ahí de ese punto es que el sermón del monte, vayamos allá a Mateo 5, está entrelazado. Estos dos versículos 31 y 32 tienen que ver con lo que el Señor ha dicho desde el 21 al 30. Porque el divorcio tiene un efecto que rompe el séptimo mandamiento y es que mata a una familia. Se rompe el vínculo familiar, la destruye. Ya después se puede construir otra, la persona puede construir otra, pero esa familia quedó, ya no es familia. Ya cada uno por su lado, visitas, todo ese proceso que usted ya sabe y que yo también sé. Eso es así. También rompe el mandamiento del adulterio, porque normalmente la causa más fuerte es que la infidelidad sexual. De hecho, es la única. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que es la única bíblica o hay más? Sí hay más, no se preocupe. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya dijimos que hay diferentes posturas en la iglesia en cuanto al divorcio, si es permitido, por qué o por qué no, y voy a repetirle las 4 posibles. Otra vez porque uno ya la dije empezando, pero si las pregunto ya no se acuerda, voy a repetírselas rápidamente. Son posibles solo 4 interpretaciones básicas de la información bíblica sobre el divorcio y las segundas nupcias, todas las cuales las encontramos en varios círculos cristianos. El punto de vista más estricto es que el divorcio no se permite bajo ninguna circunstancia o ningún motivo. Ley, es la ley. La posición opuesta sostiene que tanto el divorcio como las segundas nupcias son permisibles por cualquier motivo. Antinomianismo, gracia barata. Sepárese que Dios no dice nada. O sea, el uno dice que es prohibido y el otro dice hágale, hágale, consigan una nueva esposa y no se quede ahí sufriendo, hágale. ¿Sí? Dice, los otros 2 puntos de vista están entre esos 2 extremos. Uno es que el divorcio se permite bajo circunstancias, pero las segundas nupcias no. Y el otro es que el divorcio y las segundas nupcias sí se permiten. Vamos a mirar entonces las causas y usted tiene que sacar su propia deducción, porque la iglesia no puede decirle a usted lo que la Biblia dice, es lo que usted tiene que creer. Entonces, la primera causa, vamos a hablar de 3 causas que se puede decir que dan razón para un divorcio. La primera es el pecado sexual, que es el que está hablando el Señor Jesucristo ahí, Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto está confrontando el Antiguo Testamento, la ley les está diciendo que eso era lo que ellos decían, pero en el 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, y esa es la palabra clave, a no ser, y vamos a, antes de, rápidamente vaya a 19, a Mateo 19 para ver otra palabra clave ahí. 19, a no ser, acuérdese de esa palabra, dice, versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por, ¿sí ve? 19, 9 y 5:32. En 5:32 dice a no ser y en 19, 9 dice salvo por. Es decir, esa es la causal que el Señor Jesucristo dice por la cual una persona se puede ¿qué? Divorciar. Dice
¿por qué el punto se llama el pecado sexual? ¿Y por qué no se llama adulterio? Porque hay un error en pensar que la única causa para separarse legalmente es que un hombre tenga una relación física con una amante, digámoslo así. El pecado sexual incluye todo lo que es esa área, que es fornicación, adulterio, pornografía, prácticas pervertidas que un hombre o una mujer tenga. La pareja se puede ¿qué? Separar. Necesariamente no es que solamente porque tiene una amante, porque hay mucha cantidad de práctica de inmoralidad. Y la razón es porque se está siendo infiel con el cónyuge, lo cual normalmente va a llevar a un adulterio. O se puede configurar como un adulterio. Lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Que el adúltero no es el que duerme solo con una mujer, sino que ya adulteró con los ojos, ¿dónde? En el corazón. Cuando codicia, el Señor pone el mandamiento de codicia. Debemos dejar claro, aunque es un causal válido, no es el deseo de Dios. ¿Escuchó? Es un causal válido, pero Dios no lo desea. Las parejas deben buscar la restauración antes de un divorcio. Conocemos casos cercanos y lejanos de parejas cristianas que alguno de los dos ha caído en adulterio y hay restauración. La esposa o el esposo. Hay perdón y hay restauración. Ese es el ideal, no el adulterio, ¿no? Aclaro. El ideal es que la restauración. Es muy doloroso, es muy difícil. Se necesita un corazón perdonador formado por Cristo para llegar a ese punto de decir, no quiero que te vayas, quiero que arreglemos. Se necesita madurez. Es muy difícil. Por eso le digo, tiene que haber una relación con Cristo plena. Pero escuche, aún así, la persona no está obligada, según las Escrituras, a quedarse con el adúltero. Puede perdonarlo y puede despacharlo. Puede decirle, yo te perdono, pero lo siento, o sea, no puedo vivir más contigo. Por lo menos un tiempo. Debe haber un proceso para mirar la actitud del pecador. ¿Qué pasó? Ahí sí, como dice, tras del ladrón, bufón. Porque no falta el que antes se pone bravo. Falló en el adulterio y la esposa le dice que no puede perdonarlo y antes se pone bravo. O le dice, te perdono, pero no puedo vivir contigo. Separémonos físicamente, no legalmente todavía. Es el proceso. Todo proceso de divorcio debe vivir eso. Una separación ¿qué? Física. Si la persona ofendida así lo ve, es válido. ¿Para qué? Para sanar y para mirar la actitud del otro. Si sí o de la otra. Si sí va a haber un cambio o no va a haber un cambio. Porque si usted le dice separémonos y se va a ir con la otra, pues evidencia de una vez que no hay cambio. De una vez no hay cambio. Ah, bueno, gracias. Y pum, sale para. No hay cambio. Aunque normalmente, siendo honestos, eso termina siempre mal. Siempre termina mal cuando una persona toma esa actitud a la ligera. No te puedo perdonar. Ah, bueno, yo me voy. Y se va para donde el otro, la otra. Eso termina mal. Normalmente son unos meses, un añito. Chao, se acabó. Lo mejor es que haya una separación y cada uno esté solo por un tiempo. ¿Para qué? Para mirar. Para que la persona pueda venir en un arrepentimiento verdadero, decir si realmente fallé en mi casa, mi esposa, mi esposo, soy un pecador. Lo duro es cuando no conocemos de Dios, porque estoy hablando de casos de personas que conocen del Señor, deben procurar ¿qué? La restauración. Sin conocer de Dios es más difícil. A veces se vuelve un aguante y esto es muy delicado. La persona sabe que su pareja le es infiel, pero sigue viviendo con ella. ¿Qué pasa ahí? Se vuelve cómplice del pecado y participante del pecado de adulterio. Entonces su esposo no es adúltero, sino los dos son adúlteros. Porque está participando, sabe que su esposo tiene un amante, pero ahí trae la comida, ahí cría a mis hijos, ahí me ayuda, no voy a decir nada. O viceversa. El hombre que sabe que su esposa lo engaña, si hay casos, parece increíble.
Es increíble, pero hay casos muchos donde los hombres saben que ella es infiel y ellos no dicen nada, calladitos. Es increíble llegar a esa falta de carácter de un hombre. Y es increíble llegar a ese dolor de una mujer, de soportar por un plato de comida. Si es creyente, podría decirle con toda autoridad que está vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Podría decírselo así. A cualquiera de las dos partes, siendo creyente, por dignidad, por respeto, por amor a Cristo, tiene que tomar una decisión, confrontar y decir: no puedo participar de tu pecado, lo siento, pero tengo que luchar por mi alma por lo menos, porque no van a llegar juntos al cielo, así se mueran al tiempo. Es individual la llegada a la eternidad. El perdón es la máxima expresión de amor de Dios hacia los hombres. Igualmente, en una relación marital donde se presenta el adulterio, es posible perdonar antes de terminar el matrimonio. Si se intentó, si se hizo, si usted dice: mira, yo te perdono, sigamos adelante, y la persona vuelve al adulterio, ya usted debe ir tomando una decisión lo más pronto posible. Inclusive puede haber una separación física por un tiempo largo y puede volver a haber restauración. Y si usted sabe de la infidelidad del otro, recuerde, usted es cómplice si no hace nada. No debe vivir así, nadie debe vivir así. Es algo que puede destruir absolutamente a un ser humano. Puede durar 5 o 10 años y un día se va a cansar y un día se va a ir y se va a lamentar no haberse ido desde el principio. B, el abandono. Primera de Corintios 7. Por eso le digo, nunca interprete un pasaje solo. Hay más pasajes que hablan del mismo tema. Primera de Corintios 7, del 12 al 17. Dice: a los demás yo digo, no el Señor, Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice: porque, mire la frase, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido? Dice: si quizás harás salva a tu mujer. La salvación es ¿qué? Individual. Pero es bueno vivir con un salvo, aclaro. 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El abandono total. Abandono total. No es que se fue 8 días y ya usted ya terminó, ya se divorcia. No, no. Abandono total. Tenemos otro pasaje y ese es el de Pablo. Es que la otra persona no sea cristiano. Este es un caso diferente. Es cuando hay parejas donde el uno es creyente y el otro no es creyente. Dice: si el no creyente consiente en vivir con el creyente no se puede separar. Es decir, la fe no es una razón. O sea, la fe no es una causa de divorcio. Sería terrible que la fe fuera una causa de divorcio. No, dice: si la persona consiente, siga. Cualquiera, sea hombre, sea mujer, si la pareja no le pone problema, dice: hágale. Pero si en algún momento el incrédulo se revela, dice: no, definitivamente yo no puedo con su religión, con su vida, usted siga la mía, yo sigo la mía. Usted debe procurar que no se acaben las cosas, pero dado un caso ya tiene usted que tomar la decisión, porque la persona le abandonó. Y no es a los 8 días y casarse a los 15, ¿no? Aclaro. No es que usted diga: estaba esperando ese momentico. No, hay que esperar. La ley colombiana dice que son 2 años. 2 años de abandono para el divorcio. Antes no, tiene que esperar que pasen al menos esos años. ¿Sí? Estamos sujetos a un estado, tenemos que obedecer
Y bíblicamente la persona ya pues puede acudir al divorcio porque la persona lo abandonó y aparte de eso la persona no era ¿qué? Creyente. Pero dice, si el incrédulo es el que debe tomar la iniciativa de abandonar, no el creyente. El creyente no puede abandonarle mientras la persona consienta en que usted sea creyente y no le ponga problema. ¿Listo? Estos casos se dan por dos razones. Escuche, estos casos. Uno, puede ser que la persona se casó antes de ser salvo, lo cual es muy común y más fácil de llevar, pero es más difícil cuando la persona se casó en yugo desigual después de ser creyente. Son las dos razones en las cuales se da esa convivencia. No eran cristianos y uno de los dos vino a la fe y el otro no quiere. Listo, no hay problema. Tiene que seguir adelante el matrimonio. No se puede afectar a causa de la fe. Y el otro es el que nos compete más a nosotros como iglesia. Y son los jóvenes y las mujeres, los solteros, que se pueden casar con un impío. Es más difícil porque tiene luz, porque tiene entendimiento. Y ahí le toca aguantar. Y después le toca seguir aguantando. Y más adelante sigue aguantando. O sea, la desobediencia tiene un precio. Por eso, con paciencia. Tercero y último, cuando la vida está en peligro. Se puede divorciar una persona cuando hay un adulterio configurado, una infidelidad, un caso de inmoralidad que se evidencia. Segundo, cuando hay un abandono de una parte incrédula. Y tercero, cuando la vida está en peligro. Para Dios es más valiosa la vida que la ley, ¿sí sabía? La vida está por encima de cualquier ley humana o de cualquier ley que Dios haya establecido, porque el mismo Dios quiere proteger ¿qué? La vida del ser humano. Solo se pueden hacer excepciones a la ley cuando se trata de procurar salvaguardar la integridad física. La mayoría de los casos de violencia en las relaciones de pareja, de homicidios, ahorita llamados feminicidios, de estos crímenes pasionales, están rodeados de situaciones que pasaron antes, en las cuales no se tomaron medidas para proteger la vida. Es decir, en caso de un maltrato constante, es mejor divorciarse rápido antes de que lo maten. Suena cruel, pero es así. Y estamos en un tiempo delicado, peligroso. Muchas mujeres no demandan a la primera y ya no hay segunda, ya no hay tercera, viene la muerte. Y es un problema porque esto se ha vuelto un pan diario en nuestra nación y en muchas naciones. Cuando la vida de sus hijos está en peligro, o sea, una mujer no puede permitir que el esposo vaya a matar a los hijos o viceversa. En ese caso, nos separamos, cojo mis hijos, chao, nos vemos. Está en juego la vida de mis hijos también. No puede permitir que uno de los dos cónyuges atente contra la vida de los hijos o contra la vida de la pareja. En esos casos también es válido. Recuerden entonces que este tema no es fácil para predicar, pero es un tema que es necesario. Creo que lo necesitamos como iglesia para ser edificados. Nos queda una sola cosa, como siempre: venir a Cristo pidiéndole que nos ayude, si somos casados, a dejar de ser tan orgullosos y tan egoístas con nuestra pareja. Me incluyo ahí. Si estás soltera o soltero, que Dios tenga misericordia y te ayude a orar y te ayude a entender. Cuando digo misericordia, lo digo en serio. No es una muletilla, lo digo en serio. O sea, es muy serio, valga la redundancia, el paso que se da cuando inicia una relación. Recuerden que en la vida cristiana el noviazgo es una antesala ¿de qué? Del matrimonio, de pedir ayuda, de cuando su corazón se abre, cuando los sentimientos se abren. Las señoritas y los jóvenes no escuchan razones, no escuchan nada. Me enamoré, lo siento, estoy engañado, perdón, estoy enamorado, pero quiero dar ese siguiente paso. Pierde todo sentido.
Es como si le pusieran una venda aquí y solo ve lo hermoso y no sabe lo que puede venir después. Les pidan ayuda a tiempo, hablar con sus padres si están ahí. Estamos para servirles en la iglesia. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.